Hola, bienvenidos a la lectura del día de hoy. Es la número 220 y corresponde a el 7 de agosto. Vamos a empezar con el devocional, que dice, que se llama Tres malas actitudes que causan división. Durante mi tiempo en la universidad compartí habitación con mi gran amigo Nicky Lee, quien es uno de los pastores asociados, coadjuntores, de nuestra iglesia HTB en Londres. Nosotros mismos nos hacíamos nuestras comidas. Yo cocinaba y Nicky Lee la repartía. Era un experto en dividir la comida cocinada en porciones exactamente iguales. Esta es una de las maneras en las que la división puede ser usada en el buen sentido, en vez de en el malo. Las divisiones son un hecho que ocurren en la vida. No tienen por qué ser necesariamente malas. Por ejemplo, distribuir a la gente en divisiones diferentes dentro de una organización puede ser algo importante y de ayuda. Vemos este tipo de división en el pasaje del Antiguo Testamento de hoy. Más tarde habrá una división que tendrá lugar en el día del juicio. Es una división necesaria entre el bien y el mal. Es el tipo de división que puede ser vista en el Salmo de hoy. También hay un tercer tipo de división que no es buena, ni necesaria, ni de ayuda. La desunión y la división de la iglesia es una tragedia. Hemos de hacer todos los esfuerzos posibles para evitar este tipo de división. Es el tipo de división contra la que habla el apóstol Pablo en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Leeremos Salmos 92 del 1 al 15. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos, pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos, mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras, y serán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. El devocional de Salmos dice: división entre los justos y los malhechores. De acuerdo con el salmista, el mundo está dividido entre los malhechores y los justos. Los malhechores son necios, insensatos, que no lo entienden. Son enemigos de Dios. Un día no solo serán separados de los justos, sino que también lo serán entre ellos mismos. Serán dispersados y perecerán. Por otro lado, los justos tendrán un futuro seguro. Tanto los malhechores como los justos florecen, pero de maneras diferentes. Para los malhechores es algo pasajero y temporal, pues pronto serán destruidos, cortados como la hierba. Pero para los justos se trata de un florecer duradero y eterno. Es como una palmera o como un cedro del Líbano, que aún en su vejez darán frutos. Siempre estarán vigorosos y lozanos. La diferencia entre el éxito del mundo y el de un verdadero seguidor de Jesús que vive una vida santa es como la diferencia entre el césped, que solo dura unos pocos días, y una palmera que permanece en pie a través del tiempo. Oramos: Señor, cuando veo las bendiciones duraderas que das a aquellos que te siguen, quiero proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Leeremos 1 Corintios 3 del 1 al 23. Y dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer.
No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio y arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. El devocional dice: divisiones en las iglesias. La carta de Pablo a los Corintios es como un emparedado. Empieza con alabanzas de amor y acaba con gracia y amor. En medio aborda los problemas que quiere que ellos solucionen. Este es un buen modelo a seguir cuando haya que confrontar un problema con una persona en particular o con una iglesia. Empieza y termina señalando algo positivo, dando ánimo y a la vez ten la valentía de lidiar con los asuntos problemáticos. Uno de los problemas que aborda es la división en la iglesia. Les dice que son inmaduros espiritualmente. En algún sentido, ellos eran la más espiritual de las iglesias a las que Pablo escribía. No les falta ningún don espiritual, pero eran poco espirituales a causa de las malas actitudes que llevaron a la división. Señala 3 malas actitudes que son peligrosas para que todos los cristianos, en particular los líderes cristianos. Señala 3 malas actitudes que son peligrosas para todos los cristianos y en particular para los líderes cristianos. Primera, los celos. Escribe: mientras haya entre ustedes celos, no serán inmaduros. Es tentador compararnos con otros y empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que han recibido. ¿Cuándo me va a suceder eso a mí? Pero como escribe Joyce Meyer, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, las posesiones, la educación, la posición social, el estado matrimonial, los dones y los talentos, el trabajo ni ninguna otra cosa de los demás, porque hacerlo lo único que hará será aminorar nuestra propia bendición. Vanagloria. Pablo escribe: nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Alardear orgullosamente es la tentación de compararnos a los demás, pensando que nos está yendo bastante bien y pavoneándonos de nuestro éxito. Tenemos que ver nuestra parte en la economía de Dios en su justa perspectiva. Lo primero, somos meros seres humanos. Y en segundo lugar, nada más que servidores. En tercero, no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Por lo tanto, no hay motivo para enorgullecerse. Disputas. Pablo escribe que sus contiendas son otra de las razones por las que no les ve como espirituales. Debemos evitar tomar partido de manera que uno diga yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos. Todas esas actitudes derivan de tener una percepción inflada de nuestra propia importancia y son actitudes no espirituales. Ese tipo de actitudes son demasiado comunes en nuestra humanidad caída e infectan el mundo, así como tristemente también a la iglesia. Necesitamos entender que todos somos totalmente dependientes de Dios. Uno planta la semilla, otro la riega, pero solo Dios la hace crecer. Plantar y regar son cosas importantes, pero relativamente fáciles. Solo Dios puede realizar lo más difícil, haciendo que las plantas, las personas y las iglesias crezcan. Te aguarda un papel que tienes que desempeñar. Primero, Dios te usa para traer a la gente a la fe. Apolo y Pablo eran aquellos por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Segundo, Dios te premiará. La persona que planta y la persona que riega tienen un propósito y cada cual será premiado de acuerdo con su propio trabajo. Tercero, tú eres de los colaboradores al servicio de Dios, que Dios ha elegido para no hacerlo todo por su cuenta. Él te elige.
Ser usado por Dios es un privilegio enorme. No solo eres un colaborador de Dios, eres el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. La gente intenta construir sus vidas apoyándose en muchas cosas: dinero, educación, títulos de trabajo, posesiones y otras cosas, pero el único cimiento seguro es Jesús. Más aún, Pablo prosigue escribiendo: ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso escribe: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Oramos: Señor, gracias porque somos colaboradores tuyos y porque tú eres quien hace que crezcan las cosas. No nos dejes caer en el orgullo y la vanagloria, ni en los celos ni en las disputas. Ayúdanos a salvaguardar la unidad de la iglesia. Leeremos Primera de Crónicas 24, del 1 hasta el 26, 19. Dice: a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc y Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamil, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimoctava a Fisés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Jezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Maasaías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con el procedimiento establecido por sus antepasados, Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Versículo 20. Esos fueron los otros jefes de familia descendientes de Leví. De los descendientes de Amaram, el jefe de Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Gedeías. De los descendientes de Rehabías, el jefe fue Isaías. De los descendientes de Iscar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jahat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaziel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isaías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isaías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mahil y Musi. De los descendientes de Hazaías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jesaías, los líderes fueron Beno, Soham, Zacur e Ibri. Los descendientes de Mahli, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jeramel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mahil, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví según sus diversas familias. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteos sagrados sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias sacerdotales de los levitas. Capítulo 25. David y los comandantes del ejército designaron nombres de las familias de Asaf, Gemán y Jetún
para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaba Zacur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutún estaba Gedalías, Serí, Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Gemán estaba Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidaltí, Romani Eser, Josbecasa, Maltoy, Jotir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Gemán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas, liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Geladías y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Zacur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Serí y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y también a sus 12 y a sus parientes. Voy a decir solamente los nombres. La duodécima a Hasabías, la 13ª a Subael, la 14ª a Matatías, la 15ª a Jerimot, la 16ª a Hananías, la 17ª a Josbecasa, la 18ª a Hananí, la 19ª a Moltí, la 20ª a Eliata, la 21ª a Otir, la 22ª a Gidaltí, la 23ª a Mahisot y la 24ª a Romantis Eser. Y todos ellos fueron a los 12 de sus hijos y sus parientes. Primera de Crónicas 26. Esas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselamías, hijo de Coré, de la familia de Abisaf. Los hijos de Meselamías fueron Zacarías, el mayor, Gediael, el segundo, Zebedías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, y Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semanías, el mayor, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, Zacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, Isacar, el séptimo, Peultai, el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semías, hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces y que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otín, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos. 72 en total. Eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselamías también fueron hombres muy capaces. Josá, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaba Gilcías, el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Josa, que sirvieron como porteros, sumaban 3 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y al igual que los demás levitas servían en la casa del Señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas sin tomar en cuenta su edad o preparación porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y su grupo. La puerta del norte fue asignada a su hijo Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Jos les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo.
Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 a los 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Estas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Muy bien, vamos a leer la parte del devocional acerca de Crónicas. Y dice, divisiones en el ministerio. Aquí vemos la palabra divisiones usada de una manera positiva. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así. La distribución se hizo por sorteo. También se hizo organización de los porteros. Así fue como se organizó los porteros, tanto los jefes como sus hermanos, para que sirvieran en el templo. En aquella lista aparecen algunos nombres interesantes. Entre los cantores están los salmistas Asaf, Jedutum y Gemán. Entre los porteros están los corenitas. El Salmo 84 se atribuye a los hijos de Coré, por lo que se presume que fue escrito por un portero. Esto nos ayuda a comprender lo que quería decir al escribir: prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. En el cuerpo de Cristo nos dividimos en 3 papeles o funciones. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Como escribe San Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. El apóstol Pablo describe la división en el buen sentido y a la vez busca evitar en el mal sentido. Tiene que haber división, busca evitarla en el mal sentido. Entre paréntesis, no tiene que haber división ni desunión en el cuerpo. Es un gran honor ser parte de cualquiera de las formas de servir en la casa de Dios, ya sea que ayudes en el estacionamiento de automóviles, o estés en el equipo de bienvenida, o sirvas café, o te ofrezcas para orar por otros. Cada persona tiene una gran importancia y honra porque estamos sirviendo a la casa de Dios. Oramos: Señor, ayúdanos a tomar decisiones sabias a la hora de asignar funciones en el cuerpo de Cristo para que todo el mundo se involucre. Ayúdanos a funcionar como tu iglesia, como una unidad hecha de muchas partes en la que cada una de ellas coopere con el resto de nuestra unidad, traída por el Espíritu Santo. Pipa añade de Salmos 92:14. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Vigoroso y lozano suena bien. Este salmo me da ánimo ante lo rápido que pasa la vida y cómo envejezco. Hay algo hermoso en la gente anciana y que es de Dios. Puedo pensar en mucha gente a la que admiro un montón. Su sabiduría y su vida santa me son gran inspiración. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias.